Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No hay duda, estimados hermanos, que Cristo es el enviado de Dios para salvarnos de nuestros pecados. No hay otro nombre, no hay otro hombre, no hay nada ni nadie que nos pueda dar la vida eterna. Bienvenido, estimados hermanos, a tu programa Semillas de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente te acompaña con un nuevo tema de reflexión. San Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 29 en adelante, es lo que estamos reflexionando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, Juan el Bautista dijo: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: A aquel a quien veas que baja el Espíritu y que se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio de este día, donde se nos presenta el testimonio, una vez más, de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? Él fue el testigo ocular, presencial. Esas son las características, estimados hermanos, de un verdadero discípulo, testigo de Dios. Un testigo es aquel que vio, aquel que escuchó, aquel que presenció. De otra manera, sería un falso testigo, como el mal testimonio o falso testimonio que dieron aquellos guardias que custodiaban la tumba de Jesús y después dieron testimonio malo diciendo que se lo habían robado. Se vendieron, no dijeron la verdad. En cambio, este sí un testimonio verídico, claro, exacto y preciso, donde el testigo real nos va a decir, como digo yo, ¿verdad? En palabras así, digo, las coordenadas, el camino directo, sin perdernos. Ese es el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Jesucristo era el Cordero de Dios. Para hacer una media aclaración o recordatorio, vale recalcar, remontémonos en el Antiguo Testamento. Cuando alguien había pecado, ¿qué hacía para recibir el perdón de sus pecados? Pues sacrificaba un cordero. Llevaba un corderito, un chivito, un ternerito, una ovejita pura, sin mancha, al sacerdote, para que el sacerdote oficiara ese sacrificio para el perdón, limpieza, expiación de los pecados de la persona que había pecado gravemente. Hoy, San Juan en el capítulo 1 de los versos del 29 en adelante nos va a declarar quién es el Cordero que Dios mandó a quitar el pecado del mundo. Ya no era un macho cabrío, ya no era una ovejita, ya no era un animalito sencillo, humilde, simple, puro, sin mancha. Era el Hijo único de Dios,
Dígame usted si el Hijo único de Dios tenía pecado. No. ¿Tenía mancha? No. ¿Tenía defecto? Tampoco. Entonces, para que hubiera limpieza y perdón de pecados en el Antiguo Testamento, el animalito tenía que ser puro, sin mancha. Es decir, sin haber tenido contacto sexual con una animalita, ¿verdad? Entonces, Cristo es el único Cordero de Dios. No hay otra persona, no hay otro hombre, no hay otro nombre dado a los hombres, como lo dice Pablo a los filipenses, que el que nos pueda dar el perdón de los pecados. Estimados hermanos, esto es algo precioso, maravilloso, que ya no necesitamos nosotros llevar un macho cabrillo, llevar una ovejita, llevar un animalito, pues, para que el sacerdote, el ministro, realice ese sacrificio para perdonar nuestros pecados. Vamos a Jesucristo, vayamos a Él. Juan el Bautista nos lo ha enseñado, nos lo ha mostrado y nos ha dicho, ese es, no se equivoquen, no vayan a otra persona, no se dejen engañar por otras personas que mienten, que difaman, que engañan, que se disfrazan de pastores o de buenos pastores, cuando lo que buscan es nada más aprovecharse de la oveja, aprovecharse de los fieles. Cristo no viene a aprovecharse de nadie. Cristo vino a darse Él como propiciación de nuestros pecados, como el animalito que antes se utilizaba, ahora no es un animalito, es una persona, es Dios mismo, que viene a entregarse, que viene a darse, hermano, para perdón de nuestros pecados. No te equivoques, Jesucristo es el Cordero de Dios. Y cuando nosotros en la Iglesia Católica, el sacerdote, nuestros ministros levantan la hostia que está siendo consagrada y dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos nosotros, hermanos, que tenemos privilegio, que tenemos la bendición de Dios de saborear ese Cordero de Dios, de alimentarnos con el Cordero de Dios que nos quita el pecado, que nos limpia de nuestros pecados, que nos fortalece nuestra alma espiritual, nos fortalece nuestras áreas enfermas, áreas infectadas por el pecado, por el virus del pecado, hermano, y nos da la limpieza total de nuestras faltas. Qué bueno, hermano, que nosotros también hoy actuemos como Juan el Bautista, mostrándole a los demás hermanos, a las demás personas, a quién tienen que seguir, quién es el verdadero Cordero de Dios, a quién es el que nosotros hay que seguir, a quién es el que nosotros hay que imitar, a quién nosotros hay que acudir para que nos dé esa gracia. Juan fue el testigo y dijo, yo soy testigo, yo he visto, el que me envió, es decir, el Padre me dijo, en quien veas que se pose, que baje el Espíritu, ese es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Testimoniar a Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios. Este hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más te acompañó con la reflexión del Evangelio de este día. Bendiciones para todos.